informe en decirnos hay una tensión en ese modelo de Estado, entre lo unitario y lo descentralizado. Pero también creo, por la experiencia, que no es la única tensión que alberga las constituciones y los modelos estatales. Cuando de pronto el Estado nos dice es un Estado democrático, pero también constitucional, también hay una tensión, porque ata la decisión política a ciertos límites infranqueables, como son los derechos de las personas. Y eventualmente que sea un Estado unitario y descentralizado y esa tensión exista y sea parte de del funcionamiento de nuestro país y otros países que han adoptado esa fórmula política, no debe importarnos tanto o no debe preocuparnos en tanto esa tensión en los casos concretos, la gestión concreta del día a día tenga caminos o vías institucionales de solución. Los presidentes regionales, expresidentes regionales, Villanueva y Vizcarra, han mencionado precisamente los momentos de esa tensión cuando han tenido que gestionar. Y efectivamente, la falta de mecanismos institucionales para resolver esa tensión, que han pasado básicamente por artilugios, ¿no?, de estar siempre de cara al MEF a poder conseguir que el proyecto se apruebe o eventualmente hacer un artilugio de que, lo que ha mencionado el congresista Dagmer, una carretera, etcétera, o estar detrás de conseguir un código SNID para una mancomunidad, entre otros. Si no existen caminos institucionales para resolver la tensión existente en el modelo estatal, entonces eventualmente la descentralización queda como ahora, estancada o en búsqueda de un relanzamiento o un contexto o un consenso político agotado que requiere renovarse. Y yo me voy a ocupar no de los 6, porque no me va a dar el tiempo, sino voy a destacar algunos aspectos de 4 de los temas que tienen que ver con la resolución de esa tensión. Con la resolución de esa tensión vinculada a la gestión descentralizada de cara a las personas, como alguna vez lo acuñó la PCM a través de la Secretaría de Descentralización, uno de los secretarios que tuvo, tal vez más importantes, pero breves lamentablemente en el periodo. Lo primero, creo que para resolver esa tensión es delimitar bien funciones. Y eso pasa por una tarea legislativa que no sé si sea viable en este periodo, pero me alegra que en este periodo congresal existan más congresistas con vocación descentralista que cuando empezamos, le comentaba a Fernando, secretario técnico, cuando empecé a trabajar estos temas, teníamos a uno que era el que presidía la Comisión de Descentralización en el año 2008. Y ahora es muy bueno conocer la proclividad del Ejecutivo y el compromiso en la representación desde los departamentos. Entonces, delimitar las competencias, pero no en clave de compartimentos estancos. Tú Ejecutivo haces esto, tú Gobierno regional haces esto y tú Poder municipio haces aquello. Y cada cual, y nos da la impresión de ser unas ventanillas, ¿no es verdad? ¿No? La lógica es mirarse. Y mirarse supone construir o delimitar las funciones en clave de hacer fluir la gestión. Y como lo resalta el informe, hay esfuerzos en ciertos sectores. Uno a destacar es el de educación. Buscar la lógica de gestión en la delimitación de funciones más que la de compartimentos estancos. Y para ello, como en todo en la vida, y el Estado no es parte de ello, hay que priorizar qué funciones delimitamos y creo que es importante delimitar primero aquellas que tienen que ver con servicios, la prestación de servicios directamente vinculados a satisfacción de derechos básicos de las personas como salud y educación. Otra urgencia tiene que ver con nuestra visión como país de desarrollo económico, ¿no? Es decir, cómo compatibilizar competencias exclusivas del gobierno nacional con competencias también exclusivas o compartidas con el gobierno regional en materia de desarrollo de actividades productivas y conservación del medio ambiente, ¿no? Otra prioridad, diría yo, es finalmente el apoyo a aquellos sectores tanto económicos como sociales excluidos, ¿no? Estoy hablando desde pequeños productores hasta pequeños empresarios, pero también a la pobreza e inequidad que existe en nuestros países. Entonces, prestación de servicios sociales
para incluir, pero también asistencia técnica e incentivos para desarrollo económico de los pequeños empresarios y productores. Otro mecanismo vía para hacer fluir esta tensión cuando se presente en casos concretos tiene que ver también con y está en el informe, el diseño institucional de los gobiernos regionales. La necesidad de romper, como bien lo señala el informe, la estructura básica homogénea cuando lo que se quiere es gestionar un territorio distinto todavía en cada departamento. Todavía digo yo porque el otro gran tema a resolver es la regionalización. Porque no podemos mirar de igual manera a Arequipa que a San Martín o al mismo Iquitos, y mucho menos a Piura, Lambayeque o a Moquegua, ¿no? Y sin embargo tienen la misma estructura rígida en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Y ya que está el expresidente de San Martín, mencionaré los problemas que tuvo para crear la Autoridad Regional del Ambiente, ¿no? Y cómo tuvo que idearse jurídicamente una institucionalidad que está en el límite, algunos dicen en el límite de la constitucionalidad, porque la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales propone gerencias sectoriales y una gerencia general y otra de planeamiento, presupuesto y participación, ¿no? Y ¿dónde iban a ir a dar las funciones transferidas por el Gobierno Nacional de recursos forestales, cuando los recursos forestales para la visión nacional son recursos económicos de explotación, y San Martín como gobierno regional ya había identificado que estábamos frente a recursos o un ámbito vinculado a la conservación, ¿no? Y que no podían ser tratados por una gerencia de desarrollo productivo, sino por una gerencia de protección y conservación. Y la necesidad además de que estén vinculadas el ejercicio de estas funciones con las funciones de medio ambiente y planificación y ordenamiento territorial, que estaban en gerencias distintas, ¿no? Entonces, si no hay una decisión política del gobierno regional de crear una autoridad regional del ambiente como un órgano vinculado a la gerencia general, rompiendo el esquema de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, no se estaría mirando el territorio. Y si desde el legislativo no se ve la necesidad de flexibilizar esa estructura básica, no podremos resolver tensiones como presentes en la gestión del territorio. Entonces, hace bien el informe identificar esta vía de resolución de la tensión. La tercera, tiene que ver con la conducción del proceso de la que ya se ha mencionado. El modelo como nace y la propia exigencia de Estado unitario y descentralizado demanda que un órgano se haga cargo del proceso de descentralización como política permanente del Estado. Un órgano que en un primer momento podría haber tenido un componente más nacional, dado que no se había avanzado en el proceso, pero que a 14 años de avances del proceso de descentralización, porque no podemos estar estancado, pero desde las regiones se gestiona, desde las regiones se toman iniciativas y esos son avances, y no podemos negar tampoco el avance que supone tener elecciones desde el año 2002 de presidentes, ahora gobernadores regionales, y sus correspondientes consejos regionales, al igual que en el ámbito municipal. Entonces, la conducción del proceso reclama un órgano que lo conduzca. Es decir, la descentralización reclama un órgano que lo conduzca, y esa conducción supone ahora la participación de los gobiernos regionales y locales en ese órgano, porque ese sería el espacio institucional para identificar las prioridades que se tienen como país unitario, para escuchar al gobierno nacional, que puede tener una visión desde Lima, pero también las particularidades regionales y locales, ¿no? Y en esa medida es el órgano donde se hace política estatal, pero no con P de partido, sino con P de progreso, si quieren llamarlo, ¿no? O política de gestión, de toma de decisiones, como por ejemplo la política o la adopción de la decisión política de adecuar sistemas administrativos y eventualmente desempoderar a uno de los actores políticos más importantes del país, que siempre se presenta como técnico, que es el Ministerio de Economía y Finanzas.
es allí el espacio donde eventualmente tomar esa decisión de adecuación de sistemas administrativos, de desempoderar ese órgano, de priorizar ciertas políticas sectoriales que a mi juicio por deformación profesional serían educación y salud, entre otras, ¿no? Y ciertamente también, además de la conducción, pasa por articular en el Congreso a las representaciones regionales con aquellos partidos que están ahorita en cabeza de los gobiernos regionales, cómo se articulan y cómo conversan y no más bien se obstaculizan y se acusan mutuamente. Y finalmente, porque el tiempo lo tengo cumplido, ¿no? Creo que no es una tensión en estricto, pero que es importante retomar el tema porque fue parte del modelo inicial del proceso y es importante también desde el punto de vista de economía de escalas y de lo que se ha señalado ya aquí, de gestión de territorios, que es la construcción o la tarea pendiente de la regionalización, que pasa por el plan que menciona el informe, un plan de regionalización que identifique potencialidades, pero pasa también por apoyar, dar asistencia técnica, dar incentivos a las iniciativas de colaboración existentes. Mancomunidad Regional de los Andes, una de ellas, que le ha costado muchísimo sacar sus códigos SNIF y CIAF, ¿no?, del MEF, o la Mancomunidad que nació como una región piloto, lo recordará el ex ahora congresista Villanueva, como la región piloto y ahora Mancomunidad Nororiental del Marañón, del Capañán, ¿no? Y también apoyar y dar asistencia técnica a las mancomunidades municipales. Creo que ese es porque la vocación popular por la integración, que es el último paso que plantea la Constitución, el referéndum y la votación popular, pasa por convencer a las personas de que la descentralización y la regionalización tienen un sentido en sus vidas cotidianas. Si no lo tienen, la votación popular, por más que haya muchas propuestas, no llegará a buen término, no recibirá su aceptación, ¿no? Para el Perú y para diversos países de América, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que la democracia se ha consolidado en términos formales, en términos políticos, ¿no? Y que falta muchísimo avanzar para consolidarla en términos sociales y económicos. Podríamos hacer el símil con nuestro proceso de descentralización. Nuestra descentralización como proceso avanzado en términos formales, ¿no? Algunos hablan, yo me sentí aludida, si están hablando de leyes, de repente me han invitado para que me digan cómo podemos deshacer esto, ¿no? Creo que ha avanzado mucho en términos formales. Hay también un avance en términos políticos, lo reitero, hay una consecución de por lo menos 4 presidencias regionales elegidas y eso es importante, ¿no? Pero creo que es importante que para que esta política ayude a la democracia es necesaria profundizarla en términos económicos, descentralización fiscal ha estado presente en todas las alocuciones, y también sociales, para que finalmente logre ser ese mecanismo de democratización de nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Elena Albites, directora de estudios de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguidamente, síntesis del informe de evaluación del proceso de descentralización a cargo de la señora congresista Verónica Mendoza Frisch, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. Muchas gracias. En realidad no voy a hacer una nueva síntesis del informe de evaluación del proceso de descentralización porque ya fue presentado por nuestro secretario técnico y además enriquecido con los aportes de cada uno de nuestros panelistas y sobre todo porque el tiempo ya nos ganó. Voy a aprovechar entonces estos minutos esencialmente para primero agradecer profundamente todas y cada una de las intervenciones de nuestros panelistas, sus aportes, sus observaciones, muchas de ellas incluso desde la experiencia concreta que enriquecen este balance y esta reflexión, y también para subrayar el hecho de que por lo menos aquí hay consenso absoluto, me parece, me animo a subrayarlo así, en la necesidad de relanzar el proceso de descentralización. Ya vemos aquí actores del mundo académico, actores de distintas fuerzas políticas, actores del futuro Congreso y actores del futuro Poder Ejecutivo.
Entonces, esto es un indicador de que hay una enorme potencialidad en el periodo que se abre para hacer efectivo este proceso de relanzamiento, puesto que hay, por lo menos en este espacio, voluntad política, y eso es esencial. Eso implicaría entonces hacer un esfuerzo conjunto, quienes estamos aquí y aquellos a quienes podamos convocar además, para identificar las trabas, para identificar las dificultades, las disyuntivas, que en realidad, como ya han subrayado varios en su intervención, ya están identificadas. Hagamos entonces el esfuerzo de dar el siguiente paso. Resolvamos, absolvamos esas disyuntivas y tomemos decisiones, porque quienes están aquí y han intervenido en este panel, por lo menos la mayoría, tiene o tendrá en todo caso claro poder de decisión. Tomemos decisiones concretas entonces. ¿Vamos a impulsar el proceso de regionalización o nos vamos a quedar con los departamentos? ¿Vamos a descentralizar el presupuesto o vamos a seguir en la inercia recentralizadora que mencionó Wilber Rosas, subrayando, por ejemplo, el hecho dramático de que hoy el 75% del presupuesto nacional se concentra en el gobierno central? Presupuesto el más centralista que hemos tenido desde la recuperación de la democracia. ¿Desde dónde se va a conducir en serio el proceso de descentralización? Ciertamente, y varios lo han señalado también aquí, no puede ser la Secretaría de Descentralización de la PCM, por lo menos no tal como está, marginada, precaria, sin capacidad de influencia política, ni menos de decisión política. Necesitamos un espacio institucionalizado de conducción con participación de los distintos niveles de gobierno. ¿Vamos a impulsar en serio la descentralización fiscal? Las preguntas están planteadas, las disyuntivas están planteadas, hay esbozos de las distintas rutas a tomar frente a estas disyuntivas. Tomemos las decisiones, hagamos los ajustes necesarios al diseño e impulsemos juntos ese diseño ajustado o revisado, como querramos llamarlo. Para dar ese siguiente paso de toma de decisiones necesitamos espacios institucionalizados de debate y de toma de decisión sobre el tema de la descentralización, para ponernos de acuerdo sobre qué ruta o qué ruta seguir y sobre todo para empezar a andar juntos sobre esa ruta. Por ejemplo, entre esos espacios institucionalizados debiera estar el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Y digo esto porque varios aquí han hecho referencia al importante evento que se llevó a cabo hace 2 semanas en el Cusco, donde estuvieron varios de los presentes y en particular nuestro vicepresidente electo, donde los gobiernos descentralizados hicieron una demanda concreta de reactivar o en todo caso activar este Consejo de Coordinación Intergubernamental, modificando eventualmente su reglamento para hacerlo más plural, más participativo, han demandado ellos, yo añadiría también más eficiente. Que sea este entonces un espacio en el que, como decía César Villanueva, podamos planificar con mirada de mediano y largo plazo este proceso de descentralización. Y ojalá además se pudiera articular a un espacio de planificación estratégica real que defina políticas de Estado, cosa que lamentablemente hoy no es el CEPLAN. Ojalá se pudiera convertir en un espacio de esa naturaleza. Y que desde ahí se inicie el debate más amplio, plural, político, ciudadano también, para consensuar la definición de esa nueva institucionalidad pública que conduzca el proceso de descentralización con eficiencia. Y en esta línea me animo a proponer, ya que están aquí actores que, como decía en su momento, tendrán capacidad de decisión, y ya que veo además aproximarse a la bancada electa del Frente Amplio, bancada que se ha definido en su conjunto como bancada descentralista. Elena, no serán 1, 2 ni 3, sino serán 20, además de los que están aquí en la mesa. Aprovecho entonces para hacer una invocación al Congreso entrante y a los congresistas entrantes para que puedan promover la instalación de una comisión de alto nivel o grupo de trabajo de alto nivel que articule Congreso y Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para tomar estas decisiones. Y digo esto porque en la etapa que estamos cerrando ha sido enormemente difícil
trabado el diálogo entre Congreso y Poder Ejecutivo. Y ahora la presencia de Martín Vizcarra, presidente electo, me hace pensar que en el periodo que se abre esto puede ser diferente. Tomemos entonces la iniciativa, no dejemos pasar la oportunidad, tomemos el toro por las astas ahora, en cuanto se inicie el nuevo periodo. Sugiero entonces que se instale rápidamente en las primeras semanas, ojalá, este grupo de trabajo, comisión de alto nivel, como querramos llamarlo, que articule Congreso y Poder Ejecutivo, ciertamente con la comisión de descentralización que se instale y otros congresistas y otros espacios, para de una vez definir cuáles serían las medidas necesarias, urgentes, para relanzar este proceso de descentralización y que luego cada cual haga lo que le corresponde según sus competencias. Esto, por supuesto, en diálogo con los gobiernos descentralizados y sus instancias de articulación. Y eso requiere entonces, de manera más específica, del Congreso, en particular de los congresistas entrantes, un compromiso concreto de definir en el más breve plazo posible los ejes centrales de esta puesta al día normativa para relanzar el proceso de descentralización, además de redefinir a través de algunos ajustes a su reglamento los mecanismos de toma de decisiones, debate de medidas legislativas y mecanismos de control y fiscalización políticos para que tenga un trabajo más efectivo. Y sobre esos temas hemos querido dejar en este informe algunas pistas, algunas ideas, algunas rutas para el debate y ojalá la toma de decisiones, informe que ojalá sea de utilidad para el Congreso entrante. En todo caso, hemos querido que sea una herramienta efectiva, una herramienta útil, porque, insisto, y con esto cierro, como lo han dicho también varios de ustedes en sus intervenciones, este es el momento, se abre un nuevo periodo político, este es el momento propicio para generar nuevos consensos, para relanzar el proceso y para